Bueno, capítulo 10. Vamos a hablar hoy sobre reverberación, que es un proceso o un tipo de efecto o un fenómeno acústico, más bien dicho, esencial en lo que es la producción musical, pero sobre todo también esencial, diría, en la historia de la música y historia de la acústica, ya que la reverberación es un fenómeno que sucede constantemente y que, aunque no lo conozcan con ese nombre en específico, si yo les hablo de esta manera, van a sentir o van a figurarse en un recinto determinado, y si les hablo de esta otra, por ejemplo, van a sentir o percibir que yo me encuentro en otro lugar. Eso que escucharon, además de mi voz, ¿no? O sea, que fue acompañado a mi voz, es lo que se conoce como reverberación. Y como les decía, la reverberación es algo que sucede en todo momento, siempre está presente, porque se trata básicamente de la interacción de una fuente de sonido con un recinto determinado. Y ese recinto incluye también un sonido al aire libre. No es que la reverberación sucede solamente en lugares cerrados. Siempre hay reflexiones de algún tipo. Nunca escuchamos el sonido en soledad, digamos, o sea, como aislado de su entorno. Siempre, salvo, en condiciones muy especiales, ¿no? Obviamente, pienso en una cámara anecoica, cosas por el estilo, pero siempre que escuchamos un sonido, lo escuchamos en conjunto de su interacción con el entorno y con el recinto donde se encuentra. Y cuando digo que este tipo de fenómeno estuvo presente incluso en la historia de la música, me refiero a que hay mucha música que se compuso y al día de hoy se sigue componiendo pensando justamente en los recintos donde va a ser interpretado, ¿no? O sea, un ejemplo clásico sería, por ejemplo, la música sacra o la música de un órgano tubular, por ejemplo, ¿no? El órgano tubular es un instrumento musical que está presente en muchas iglesias, catedrales, y que la composición para el órgano tiene siempre presente el hecho de que el sonido no se corta de manera instantánea, sino que siempre tiene como una especie de cola que se va extinguiendo a lo largo del tiempo. Y esa reverberación es justamente particular y es un sello característico de cada uno de los lugares donde se interpreta una música determinada. La música, por ejemplo, en los teatros, en las salas de concierto, también tiene una reverberación particular, ¿no? O sea, pienso en el Teatro Colón, por ejemplo, y una orquesta, y de alguna manera la música interactúa con ese efecto sonoro, ¿no? O sea, el músico interactúa. Bueno, algo muy típico también, muy común, es la gente que canta en los baños, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué la gente canta en los baños? Porque la voz o el sonido suena, entre comillas, mejor, ¿no? Producto justamente de esta especie de embellecimiento, de este condimento que nos da la reverberancia. Entonces, como decía, la reverberancia siempre estuvo presente en la producción, en la música, y luego en la producción cuando se empezaron a registrar la posibilidad de poder registrar el sonido y poder registrar las músicas. En un principio esa música se registraba muchas veces en salas de concierto, lugares por el estilo, y luego se empezaron a registrar en estudios de grabación, y esos estudios de grabación muchas veces se grababan la música en salas que eran considerablemente reverberantes, ¿no? O sea, salones que no estaban totalmente acustizados, sino justamente que tenían un tiempo de reverberación que podía ser incluso modificado. Vamos a dar algunas imágenes. Por ejemplo, si vemos imágenes como esta del estudio de Abbey Road o esta, vemos que es un salón considerablemente grande, pero con algunos paneles con la posibilidad de aumentar o disminuir el tiempo de reverberación de esa sala. Pero es una sala considerablemente grande, con lo cual debe tener una reverberación considerable. Esto está pensado justamente para, como en el caso de lo que se está viendo acá, la grabación de una orquesta. Pero bueno, acá han grabado músicas de distintos formatos, distintos tipos a lo largo de su historia, ¿no? Pero bueno, en algún momento de la historia de la producción, los productores, ingenieros o técnicos se dieron cuenta que obviamente cuando uno graba un sonido con reverberación ya no se le puede quitar esa reverberación, y muchas veces es un arma de doble filo. Y también los que hayan acudido a templos o misas o como se llaman, iglesias, y cuando escucha, por ejemplo, a un cura hablar adentro de una iglesia, muchas veces es difícil entender qué es lo que está diciendo, porque la reverb, cuando es muy pronunciada y está muy presente, tiende a empastar incluso lo que uno dice con la voz, y las palabras pueden volverse ininteligibles. Lo mismo sucede con la música. Si la música tiene un exceso de reverberancia, puede producir eso como una especie de empastamiento del sonido y
no queda del todo bien. Entonces, por este motivo empezaron a grabar el sonido por separado, digamos el sonido seco, por así decirlo, la voz o el instrumento sin ningún tipo de reverberación, y luego por medio de métodos alternativos como era el reproducir ese sonido dentro de una cámara reverberante como estas, donde simplemente lo que se hace es por medio de un parlante reproducir un sonido determinado y un micrófono que vuelve a capturar ese sonido ya reverberado, ¿no? Entonces, de esa forma uno puede mezclar la cantidad de reverberancia con el sonido original y puede decidir en qué punto o en qué amplitud quiere hacer reverb para no pasarse, ¿no? Además, estas cámaras reverberantes por lo general tienen también la posibilidad de transformar el recinto por medio del uso de paneles o incluso en algunos casos abrir o cerrar puertas para agrandar o achicarlo y poder transformar las características acústicas de ese recinto, ¿no? Pero bueno, básicamente es esto, un parlante adentro de un recinto y 1 o 2 micrófonos, bueno, en el caso de que sea estéreo, para capturar el sonido, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Hay muchas formas de hacerlo, pero cualquier persona lo puede hacer si tiene, no sé, utilizar el baño como cámara reverberante, o si tiene un pasillo, o si tiene un garage o algo que sea muy reverberante, se puede utilizar para, de manera artificial, crear reverberancia en un sonido determinado. Y de hecho, bueno, han habido muchos discos que se grabaron con reverberancias naturales en baños y demás. El que se me viene a la cabeza ahora es el primer disco de Paul McCartney, que está grabado, muchas reverberancias, muchas voces están grabadas en el baño de su granja, y cuando grabó su primer disco de manera casi casera, digamos. Este método de agregar reverberancia obviamente requiere de un espacio importante para hacer este proceso, pero luego empezaron a desarrollarse métodos electromecánicos para construir esta reverberación por medio, por ejemplo, de placas metálicas como esta que estamos viendo acá. Esto que vemos es una caja, básicamente, que adentro tiene una placa metálica que está suspendida, y lo que hay es simplemente un transductor que convierte la señal de audio en una vibración, sonido. Ese sonido impacta, digamos, en esta placa metálica, y la placa metálica, por sus características, reverbera, ¿no? Pensemos si a esto le pegáramos con el palillo de una batería, tendría un sonido como metálico, pero que además iría como extinguiendo su sonido. Bueno, eso es básicamente por las características del metal, de esta placa metálica, que acciona de esa manera. Y luego hay un micrófono que captura esa vibración, ¿no? y digamos, de alguna manera obtenemos una reverberación de manera artificial por medio de este sistema. A esta placa muchas veces también era posible desordinarla, o sea, de apagarla por sectores para producir un cambio en los tiempos de reverberación o en los tiempos o la forma o las características de esa reverberación. Pero básicamente es eso, una reverberación es esa cola que escuchamos del sonido cuando se termina y que queda como si fuese esa sensación de flotación, que ahora vamos a ver bien a qué me refiero con esto, pero que queda ahí como extinguiéndose levemente. De hecho, si ven el video donde construyo el micrófono electromagnético por medio de una lata, al ser la membrana de ese micrófono el fondo de lata, produce un efecto más o menos parecido, que además de capturar el sonido, también la lata al vibrar queda reverberando levemente, y se puede escuchar como que cuando hablo hay una ligera reverberación. Bueno, es producto del mismo efecto, ¿no? O sea, como sigue vibrando algo después de haber extinguido el sonido, producto de su elasticidad, básicamente. Y hablando de elasticidad, justamente otro método más barato incluso, que fue muy popular sobre todo y sigue siéndolo en equipos de guitarra, es la reverberancia resorte, que es básicamente eso, un resorte que tiene de un lado un tipo de transductor que genera la vibración que viene del audio, ¿no? Y esa vibración queda reverberando, queda como rebotando dentro del resorte por su capacidad elástica, y esa mismo es capturado del otro lado, produciendo una reverberación artificial muy característica. Estos son los sistemas, digamos, más tradicionales que existieron hasta la aparición ya de los sistemas digitales que tenemos hoy en día. Pero lo que me interesa es entender de qué se trata la reverberación, y que por algo está relacionado o muy relacionado con el capítulo anterior de los delays, porque cuando vemos una imagen como esta, por ejemplo, que está diagramando, digamos, una situación de un músico tocando en una sala determinada, un recinto determinado, nosotros como espectadores estamos escuchando no solamente el sonido directo que viene de la guitarra, que viaja
de manera recta hasta nuestro oído, sino que también esa guitarra está emitiendo sonido en todas las direcciones. Y en todas esas direcciones produce rebotes que también van a parar a nuestro oído, pero que lógicamente, como hacen un camino que es más largo que el sonido que va directo, llegan un poquito después, ¿no? O sea, llegan con un delay. Cada uno de estas repeticiones llega con un pequeño delay, casi imperceptible, digamos, no es como con el caso, como en el eco, ¿no? Que nosotros hacíamos en el capítulo anterior, que escuchábamos el sonido original y su repetición unos milisegundos después y podíamos distinguir claramente el sonido original de la repetición. En este caso es tan rápido el tiempo de delay que está unido, por así decirlo, a su sonido original. Y estas que muestran acá son solamente algunas de las reflexiones que llegan a nuestro oído, porque en realidad son miles, millones, dependiendo del recinto, porque hay muchos sonidos que hacen millones de rebotes hasta llegar a nuestro oído. Y bueno, todo eso se suma al sonido original, produciendo esta cola que se va como extinguiendo. De hecho, yo podría crear una reverb artificial con, no sé, 100.000 delays, ¿no? Obviamente sería muy costoso y poco práctico, pero es técnicamente posible. Ahora quizás lo podemos implementar, aunque sea para escuchar cómo suena. No con 1000, pero bueno, con 10 delays y ver que produce algo más o menos parecido. Hago un sonido simple con un VCA, un ruido y una envolvente. Vamos a hacerlo bien cortito. Este sonido así. Y si lo pasamos por un delay, bueno, tenemos el efecto que escuchamos la vez pasada. Pero si yo le pongo poco feedback o nada de feedback, tenemos solamente un rebote. Y si voy bajando ese tiempo de delay, ¿no? Llega un punto que está tan pegado que prácticamente no distingo el sonido original de su repetición. Si yo produzco esto, vamos a hacerlo por 10, por ejemplo, a cada uno de estos 10 delays le ingreso el sonido, agrego una mixer de al menos 10 canales, o bueno, voy a agregar mejor 3 de estas, y aquí van a ir a parar todos los delays, y esto lo pongo a tiempos ligeramente distintos, pero muy cercanos también, medio al azar. Le puedo poner un poquito de feedback también a cada uno. Conecto la salida, voy a poner un poquito más de feedback. Ahí se va apareciendo un poquito más una reverb. Bueno, ahí se va más o menos pareciendo una reverb, pero obviamente para que esto si fuese una reverb real tendría que tener, cientos de miles de delay y sería poco práctico. Por eso es que existen estos sistemas electromecánicos o acústicos para generarlo, y también gracias a los sistemas digitales existen formas de, digamos, como crear algoritmos que son como modelados físicos de un recinto determinado. Y a este efecto, a este proceso se le llama reverb, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner Primero voy a empezar por esta, que es una emulación de una reverb de resorte, que es lo que vimos anteriormente. Y como ven, simplemente tenemos una entrada del sonido, una salida, que esa salida es la mezcla, dice mix y wet. O sea, el wet es igual que en el delay, solamente el efecto, y en este caso es una mezcla entre el sonido original y el efecto, que se puede controlar por medio de esta perilla. Dry es sin efecto, wet es completamente con efecto y nada de sonido original, y acá estamos con un 50 y 50. Y luego tenemos una entrada, un VCA, que es un atenuador de entrada, que nos permite darle amplitud al sonido que esté entrando. Tenemos 2 canales para entrar, y esos 2 canales pueden ser controlados además por control de voltaje, pero bueno, eso después lo vamos a ver. Okay, este es el sonido producto de ese resorte, esa reverb de resorte. Y bueno, como ven, tiene un sonido bastante particular. Y si vemos, por ejemplo, una reverb un poco más compleja como esto, que son ya de, como decía, modelado físico, vemos que tiene bastantes más posibilidades de control, muchos más parámetros para trabajar, algunos de los cuales son quizás simples o un poco más obvios, como bueno, el input level, que es simplemente un atenuador de entrada, ¿no? Que está ahí al máximo, está en 0 dB, o sea, no atenúa nada la señal, o lo podemos atenuar hasta menos 90, y un nivel de salida. Fíjense que en el caso de esta reverb ya un poco más compleja, tenemos una entrada que es estéreo,
pero también tenemos una salida, y esto es muy importante, que es estéreo. ¿Por qué es muy importante? Porque la salida estéreo nos proporciona justamente, y quizás medio obvio, una reverberancia estéreo. ¿Y por qué es importante una reverberancia estéreo? Bueno, porque como dije, estas reflexiones, estas múltiples reflexiones que suceden en un recinto, también llegan de distinta manera al oído izquierdo y al oído derecho, según en dónde nos encontremos, ¿no? Y según en qué posición esté este sonido. Por ejemplo, si una fuente de sonido en un lugar reverberante está ubicado a nuestra izquierda, vamos a escuchar más fuerte del lado derecho la reverberancia que el sonido original, y en el oído izquierdo al revés. Pero también, en función de la cercanía o la lejanía, van a cambiar las características de esa reverberancia. Entonces, la reverberancia en la producción musical es fundamental para lo que es la creación de un espacio imaginario, o lo que se conoce como una imagen estéreo de la música, ¿no? Porque uno, por lo general, cuando produce de manera tradicional música orquestal, digamos, o compuesta por muchos instrumentos, tiende a situar, digamos, en una especie de escenario imaginario los instrumentos en distintas posiciones, y hay algunos que tienen mayor o menor importancia dentro de la música en un momento determinado. Por ejemplo, un solo de guitarra, la guitarra tiene que sonar no solamente más fuerte, sino que más al frente que el resto de los instrumentos. Entonces, el trabajo con la reverberancia nos permite, justamente trabajando sobre sus parámetros, ir situando a los instrumentos en distintos lugares. Por ejemplo, en la mayoría de las reverberancias nos vamos a encontrar, por supuesto, con el mix dry-wet, ¿no? O sea, cuánto del sonido original y cuánto de la mezcla o cuánto de la reverberación queremos, y seguramente también el tiempo de reverberación, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, acá es de 2 segundos. El tiempo de reverberación se mide, digamos, se conoce como RT60, el tiempo en que demora en caer 60 decibeles esa reverberación. Entonces, si nosotros ponemos esto en 2 segundos, se supone que en esos 2 segundos va a ir cayendo hasta los menos 60 decibeles. Entonces, dependiendo del recinto en el que uno esté imaginando, creando esta producción, va a cambiar el tiempo de reverberación, ¿no? Y dependiendo también del tipo de música, muchas veces se piensa un recinto virtual determinado. Todo esto de la reverberancia es un tema que da para súper largo, porque bueno, es un tema muy estudiado también por la acústica y por los ingenieros de sonido, y hay muchísima data técnica para estudiar sobre el tema, y obviamente muchísima sobre la cuestión creativa, ¿no? Y hay muchos choques también muy interesantes entre ambas miradas. Y en la electrónica vamos a ver algunas cosas que son también muy paradigmáticas. Pero bueno, sobre todo el tiempo de reverberancia quería comentar. El damping también es un tipo de control muy común en los procesamientos de reverb. El damping es la respuesta de un recinto determinado, la respuesta en frecuencia, digamos, y cómo responde en frecuencia esta reverberancia teniendo en cuenta las frecuencias agudas. O sea, cuánto tiempo, digamos, dependiendo del recinto y los materiales con que esté hecho, muchas veces el comportamiento de las frecuencias agudas van a ser distintos, porque hay materiales más absorbentes que tienden a apagar primero las frecuencias agudas y luego dejar las frecuencias más graves, o no, depende de qué tan reflejantes son esos materiales. Por ejemplo, el mármol, la piedra, son mucho más reflejantes que la madera, ¿no? Entonces, con el damping uno puede trabajar qué tipo de recinto y qué tipo de materiales tiene ese recinto. En este caso también esto no es tan común, pero bueno, en algunos, como ya dije, como esto es una especie de modelado físico del comportamiento de un recinto, también nos permite poner el tamaño de la habitación, ¿no? Entonces 16, bueno, acá en realidad está en metros cuadrados, tendría que estar en metros cúbicos en realidad para realmente tener una idea, porque digamos un lugar de 16 metros cuadrados, pero que no nos dice la altura del techo, obviamente es muy distinto el comportamiento de esa reverb, pero bueno, es más que nada para tener una idea. Vamos a escuchar un poquito, voy a ponerlo en estéreo, el IR. Voy a aumentar el tamaño de la habitación. Incluso lo que permite este tipo de reverb de modelado físico es hacer cosas, digamos, naturalmente imposibles, ¿no? O sea, como tiempos de reverberación extremadamente largos. No sé, esto podemos ver que llega a 49 segundos de reverberancia. Esto no existe, creo yo, en ningún lugar del planeta, pero bueno, es posible de hacer por medio justamente de modelado físico, y
justamente porque no es posible de hacerlo de manera natural, es muy interesante para lo que es la música electrónica, que en realidad todos estos elementos a nosotros nos pueden servir como herramientas creativas musicales. Porque recordemos que la música electrónica no tiene un recinto, no nace en un recinto, porque no nace en lo acústico, nace en lo electrónico, que lo electrónico no tiene espacio acústico. Entonces nosotros podemos, obviamente, situar la música de una manera como dándole a cada sonido como si fuera un rol dentro de una banda, pero también podemos hacer lo que se nos antoje, digamos, como agregar, aumentar y disminuir el tamaño de la habitación de un sonido de un momento a otro. De hecho, cada uno de estos controles tiene su control por voltaje, entonces podemos estar variando cosas como esta, estar variando el tamaño de la habitación. Es algo que es obviamente de manera física imposible, ¿no? O sea, no podemos estar grabando en un recinto que esté agrandándose y achicándose la habitación. Pero estas cosas que son justamente antinaturales o irreales son las que podemos explotar nosotros dentro del mundo de la música electrónica o de la síntesis o de la música contemporánea, como lo que quieran llamar. Por eso es que a mí no me gusta tanto, digamos, meterme con las cuestiones más tan técnicas de la acústica y de la reverberación, porque en realidad yo simplemente busco una sonoridad que me guste e ir jugando con eso. Si escuchamos esta obra de Stockhausen, que es Contacte, podemos escuchar que lo que hizo ahí Stockhausen es bastante revolucionario. O sea, es una obra claramente muy paradigmática, porque si lo vuelven a escuchar, ese sonido de tambor va transformando su reverberación de manera antinatural y utilizando no la reverberancia como justamente un elemento de adorno de la música, sino como una forma de expresión en sí misma, ¿no? O sea, eso que iba haciendo de que un sonido vaya teniendo cada vez menos reverberancia, hasta que no tiene nada y luego vuelve a tener de golpe, es algo que es, desde el punto de vista acústico o natural o real, digo de real quiero decir como de la naturaleza imposible. Entonces no hay que pensar a la reverberancia, por lo menos dentro de este ámbito, simplemente como un condimento al cual le podemos agregar a nuestras producciones. También podemos pensarlo, y por eso la magia del control por voltaje, como como una forma, como un instrumento expresivo más. Entonces, de las cosas que ven enumerando los temas, o lo más importante de la mayoría de las reverberancias, que son, el input level ya comenté, el bypass es simplemente para encenderlo y apagarlo, la reverberancia, o sea, deja de funcionar, ¿no? O sea, se apaga, sigue sonando, obviamente, el sonido natural, pero se elimina todo lo que es la reverberancia. Luego tenemos, como dije, el mix dry wet, el room size, que esto es algo que no es tan común, pero lo comento porque está acá, y tiene mucha relación, obviamente, con el tiempo de reverberación, ¿no? El tiempo de reverberación, RT60, el tiempo que demora en caer 60 decibeles la reverberación. El damping, que es el comportamiento justamente de las altas frecuencias en relación a los materiales que está construido ese recinto y cómo se van absorbiendo con mayor o menor rapidez. Y después hay dos parámetros que son también fundamentales para situar un sonido en el espacio, que tiene que ver con el pre-delay y la llamada early reflections. En el caso de las early reflections o reflexiones tempranas, serían como las primeras reflexiones del sonido que llegan al oyente antes de que el campo reverberante se desarrolle por completo. De alguna manera, estas reflexiones como que muestran el tamaño y las características del espacio. Entonces, controlar esta cellular reflection nos puede dar como la sensación de proximidad o distancia del emisor de sonido dentro de un entorno específico. O sea, cuanto más prominente sea, ¿no? Cuanto más volumen tenga, cuanto más amplitud tenga, nos va a dar la sensación de que está más cerca el sonido del espacio. Entonces, imaginemos, por ejemplo, estar en una habitación pequeña, las reflexiones tempranas van a ser las primeras
que las primeras ondas sonoras que rebotan en las paredes cercanas y regresan al oyente. Entonces te da una percepción que las paredes están muy cerquita. Obviamente todo eso está relacionado una cosa con otra, y por eso digo que hay cosas que, no sé, ciertas características que pueden ser incluso contradictorias, ponerlas de maneras extremas, por ejemplo, un tiempo de delay muy largo en una habitación relativamente chica, ¿no? O sea, es algo imposible. Y el pre-delay es el tiempo que hay entre el sonido original y el inicio de la reverberancia. Entonces, aumentar el pre-delay nos crea como una separación temporal entre el sonido directo y esa reverberación. Entonces nos da la sensación de que el sonido ocurre en un espacio grande, o que la fuente del sonido de alguna manera está más lejos del oyente antes de que el sonido comience a rebotar en la sala, ¿no? Entonces, estos dos factores son fundamentales para el posicionamiento de un sonido en una sala. Pero bueno, no me voy a meter así como muy de lleno en estas características, porque como digo, son cosas que hay que ir probando e ir escuchando y entrenando el oído, que no es el objetivo tampoco de este video, ¿no? O sea, es simplemente una introducción a la reverberancia, y que de acá puedan sí trabajar los sonidos incorporando la reverberancia, pero no solamente de manera tradicional, sino también poder hacer cosas como esta de trabajar con sus parámetros mediante el uso del control por voltaje, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro un LFO con el cual voy a disparar mi sonido de manera cíclica, y además por medio de un ruido y un sample and hold obtengo valores de voltaje aleatorios y los utilizo para controlar los distintos parámetros de mi reverberancia, puedo hacer cosas como esta, ¿no? Donde cada sonido de repente suena con un tipo de reverb distinta. Cada vez que suena, cambia el recinto de manera aleatoria. ¿No? Esto es simplemente una de las posibilidades, digo, ¿no? Vamos a ver esto mismo ahora aplicado, por ejemplo, al patcheo del sequencer que estábamos viendo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agarrar dos sonidos de acá, vamos a elegir el hi-hat hecho por el noise y el sonido más agudo hecho con el VCO, y a esos dos le vamos a procesar con delay y con reverberancia. Para eso vamos a utilizar una mixer para poder mezclar ambos sonidos. Tenemos el hi-hat acá y este que es el sonido más agudo, y esto lo vamos a ingresar en un delay, y ese delay luego lo vamos a reingresar a nuestra reverb. Esa reverb va a ir a parar, vamos a utilizar una mixer un poco más grande, esta mixer de 8 canales, para ingresar la reverb en el canal A, un estéreo. Como es estéreo tenemos que panear ambos canales, eso va a ir a parar al LIR. A ver si lo escuchamos así. Vamos a poner un tiempo de delay, vamos a poner esto en 5 y el tiempo de delay en 400 milisegundos. Y ahí tenemos el sonido reverberado y con delay. Acá tenemos el sonido sin delay. Y el sonido sin reverb, ¿no? Vamos a ver ese sonido natural, con delay y con reverb. Y ahora le vamos a agregar el sonido del bombo que teníamos acá y el sonido de esa especie de bajo que tenemos acá.
alargar las secuencias. Vamos a ponerlos además que vayan en dos direcciones las secuencias para que sea un poquito más largo. Lo mismo con esta. Ok, ahí va tomando forma. Y también podríamos hacer lo que hice antes, que es agarrar un sample and hold y ingresarle un poco de mi ruido de aquí. Y yo te voy a tomar el LFO como señal de clock para ese sample and hold, y este voltaje conectarlo y obtener variaciones en mi reverberancia en función de ese voltaje. A ver qué sale de esto, no tengo ni idea. Ahora vamos a escuchar primero solo eso, a ver qué hay. Bueno, interesante. Y esto con el sonido con el bombo. Y con esa especie de bajo. A mí me gusta. Ahí se puede escuchar, no sé si se aprecian, pero como va cambiando la reverberancia y está haciendo cosas medio flasheras. A ver si ponemos esto a la mitad. Sin reverb, sin delay. También fuera de tempo el delay. Ahora sí. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Con esto tienen para jugar un buen rato. Se me hizo un poquito largo, pero creo que valió la pena. Como dije, lo importante no es tanto, por lo menos dentro de este ámbito de la música electrónica, de los sintes y el control por voltaje, es trabajar y pensar a la reverberancia, como decía, como un instrumento musical más, ¿no? Y tratar de buscar por medio del control de voltaje un discurso desde la reverberancia, que es justamente lo particular de este tipo de sistemas. Nada obviamente nos impide hacerlo de manera tradicional, pero bueno, nada, o sea, simplemente es un buen ámbito para explorar quizás formas no tan ortodoxas del uso de la reverberancia. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo, que creo que será de Wave Shapers, pero bueno, voy a ir viendo a ver cómo lo sigo. Nos vemos la próxima.